Bienvenidos al 33º episodio de Lejano Este. Desde Kuala Lumpur os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. ¿Dónde se encuentra el centro de la Tierra? Y no me refiero al centro del interior, como hacía Julio Verne en su novela, sino ¿cuál es el país que merece estar en el centro del planeta? Parece una pregunta trampa, siendo la Tierra un cuerpo más o menos esférico. Pero a falta de consenso, cada cual traslada el dibujo del mundo a un mapa rectangular, colocando en el centro habitualmente a su país. ¿Se entiende? Existe un concepto en economía llamado el centro de gravedad económico mundial, que es algo que os quería explicar, aunque en este episodio vaya a tocar varios temas. ¿Qué es el centro de gravedad económico mundial? La idea, lo que hacen los economistas, es sumar todo el Producto Interior Bruto del mundo y dividirlo por cada kilómetro cuadrado del planeta. Se saca la media y se ve dónde estaría el centro del mundo desde un punto de vista económico. A veces este punto se encuentra en medio del mar. No significa que ahí se concentre toda la economía del mundo, sino que la media del mundo va a parar a ese punto. Y es muy significativo. Hace 2000 años estaba en el centro de Asia. Aunque nuestro eurocentrismo nos hace pensar habitualmente que todo gira en torno a Europa, la realidad es que ya en aquella época el Imperio Chino, y otros pueblos asiáticos, tenían más relevancia a nivel económico que la República o el Imperio Romano. Y hablamos de un territorio que comprendía Europa, el norte de África y Oriente Medio. Hasta bien entrada la Revolución Industrial, el centro de gravedad económico mundial no empezó a desplazarse hasta Europa, y a partir del siglo XX llegó a estar en el Atlántico Norte. Y aquí sí que podemos ver el dominio europeo y americano. Pero a mitad de siglo volvió a desplazarse hacia Asia, debido al crecimiento de Japón, de los dragones de Asia, de China, India y el sureste asiático. Ahora mismo, el centro de gravedad económico se encuentra aproximadamente en los montes Urales, en la zona asiática de Rusia. Y en los próximos 5 años se prevé que se desplace hacia el sureste, llegando a Kazajstán. ¿Qué nos dice esto? Pues que ahora está muy desplazado al norte porque el hemisferio sur tiene un aporte muy residual en lo que es el PIB mundial, que Asia ha dominado la economía del planeta durante los últimos milenios, con la excepción de estos 50 años que comentábamos, y también que el centro y el sur del planeta están en crecimiento. Yo pienso que valdría la pena echar un vistazo a los números y elegir un mapa que nos represente a todos de manera objetiva. Sobre todo, creo que es útil que todos tuviéramos el mismo mapa. Quizá podríamos hacerlo también de manera poblacional. También sería objetivo. Y también nos llevaría hacia Asia, incluso de una manera más explícita. Y no es casualidad. Tiene que hacerlo muy mal una población mayoritaria, léase el África actual o la China de los años 60, para que población y Producto Interior Bruto no estén de alguna manera relacionados. En el fondo, India es eso. A pesar de ser un país pobre, ese nivel poblacional hace que tenga una incidencia brutal en el PIB mundial. Sacar de la pobreza a países superpoblados significa eso, desplazar el centro económico mundial hacia esas zonas. Pero claro, quizá este método sería tildado de capitalista o de tener muy poca alma. En contraposición, encontramos a los integristas religiosos, que con muchísima alma colocan a su país habitualmente en el centro porque, por ejemplo, el mundo se creó para que los Masái disfrutaran de él, o otros son el pueblo elegido por Dios y se les prometió tal tierra, o God Bless America, y todos esos conceptos claramente objetivos. Quedaos con el concepto de centro de gravedad económico, porque es un término que nos ayuda a visualizar la evolución del mundo en modo película y no irnos quedando estancados con la foto estática del presente. Y si decía que todos los países, culturas, religiones
se consideran el centro del mundo, pues China no es más objetiva que el resto en este sentido. Zhongguo, el nombre de China en chino, no deja de querer decir país del centro, o si queréis, imperio central. Hay bastante escrito sobre el tema, así que no entraré a nivel histórico. Solo deciros que no tiene nada que ver con China o China, que son términos evolucionados del sánscrito de la antigua India. Realmente hasta hace muy poco, China solía autodenominarse con el nombre de la dinastía dominante de cada momento, es decir, el Imperio Song, el Imperio Ming, pero de hecho, desde hace 2700 años se encuentran textos hablando de Zhongguo. Y en la época contemporánea, con el nacionalismo en auge, tomó mucha fuerza el término. ¿Cuál es el motivo de este episodio? Pues si, como digo cuando me preguntan ¿por qué China?, suelo responder que elegí China porque es el lugar donde se está escribiendo la historia de la humanidad en este momento, quería traeros aquí en un viaje que desde mi sinocentrismo, si existe este término, es de alguna manera un viaje al centro de la Tierra, al centro del mundo. Pero la idea de este episodio no era hablar de política ni de geopolítica, sino de geografía pura. Un tema que los que me seguís sabéis que me apasiona y que pienso que tiene más relevancia de la que le damos en nuestra evolución como especie, formación de países, nuestras costumbres, migraciones, guerras. En todo esto tiene una importancia vital. Y apoyándome en este Zhong como el centro del mundo, os voy a hablar de los puntos cardinales. Y si habéis aguantado hasta aquí, no os vayáis ahora, que no va a ser aburrido. Es más, algunos, incluso los que vivís en China, vais a descubrir cosas curiosas y en el peor de los casos vamos a aprender sobre las diferentes provincias, dónde se sitúan, y también viendo las dificultades de comunicación en esa barrera cultural, vamos a tratar de entender mejor a los chinos porque su aproximación a los datos es completamente diferente a la nuestra. Y conocer todo esto nos enriquecerá, empatizaremos y eventualmente mejorará nuestra sintonía con ellos. Venga, empezamos. Si sois buenos con un GPS y tenéis buena capacidad espacial, querrá decir que sabéis guiaros bien con los puntos cardinales. Pues bien, los chinos no. Esto es chocante, ya que es un país con una cultura espacial muy arraigada, donde se acentúan mucho las descripciones a través de norte, sur, este u oeste. Por ejemplo, en la mayoría de calles chinas, en la señalítica urbana, viene una pequeña anotación indicando qué lado de la calle te dirige hacia el norte y qué lado hacia el sur. O bueno, este u oeste, si es el caso. Pero, curiosamente, ningún chino lo ha visto jamás ni lo usa para guiarse. Los extranjeros habitualmente también pasan de puntillas sobre estas indicaciones. Las calles suelen estar traducidas a inglés y dejamos de leer la parte china. Nuestro cerebro solo ve dibujitos decorativos alrededor de la información central, aunque de hecho también están traducidas estas anotaciones, con una N y una S, por ejemplo. Y estas anotaciones son importantes, a mí me sirven bastante cuando conduzco, pero también como peatón, cuando las calles no son rectas y andas perdido. Saber dónde está el norte o el sur en el próximo cruce puede ser vital para orientarse. Quizás es verdad que tienes los sentidos más afinados cuando eres un extranjero, todos los edificios te parecen iguales, todos tienen luces rojas y leones en la puerta, y necesitas algún tipo de punto de apoyo, de información extra para no perderte. Eso sí, saber qué lado de la calle va hacia el norte o al sur tiene sentido si tienes claro que tu casa o el lugar al que te diriges está al norte o al sur de la ciudad. El 90% de los chinos, siendo muy generoso, no lo sabe. Por ejemplo, jamás he encontrado a un chino que sepa decirme con seguridad, así con firmeza, si su pueblo está al norte, al sur, este o oeste de su provincia. Curioso, al menos, en un país donde el Feng Shui es tan importante. Y todo el mundo quiere comprarse una casa orientada hacia el sur o hacia el sureste, aunque no sepa muy bien dónde está. Obviamente, esas orientaciones son más caras, pero se fían del promotor. En las ferias o en las estaciones de tren, todas las indicaciones suelen basarse en puerta sur, punto de reunión noreste. Incluso en muchas ciudades distinguen las estaciones como estación del oeste o estación del sur. Nada.
Ningún chino que se encuentre en la puerta norte y se vaya a encontrar contigo en la puerta este sabría cómo ir sin preguntar o mirar un mapa, que pobres los miran con una carita como cuando tú intentas encontrar alguna palabra familiar en un poema en hebreo. Igual. Si le dices a un chino que sabes positivamente que te encuentras en la parte sur de la ciudad, pues porque estáis en la estación del sur, su cara de admiración será indescriptible. Algo tan sencillo como que por convenio nosotros colocamos el norte arriba, cuando leemos cualquier mapa, el este queda a la derecha. Nada, para ellos estás haciendo magia. Resulta odioso cuando tu chino no es tan bueno y apenas has logrado descifrar la app para poder pedir un taxi, recibir la llamada del Uber chino que te viene a recoger para preguntarte dónde estás. Va evolucionando, pero durante años mi respuesta era: tío, mira el mapa. Pero, claro, lo que os decía, un poema en hebreo. Muchas veces pides un Didi, que es como se llama el Uber chino, y realmente no tienes ni idea de dónde estás. Te encuentras en una zona industrial sin ningún tipo de indicaciones, o en alguna zona de la ciudad sin ningún edificio claramente distintivo. Y si no lees chino, cuesta bastante darle el punto exacto de recogida. Pero la tecnología no había evolucionado solucionando esto e indicándole al taxista dónde estoy. Pues finalmente, ahora ya casi no te llaman. Ya no tienen que saber leer el mapa. El GPS les va cantando la solución y ellos solo tienen que obedecer y conducir. Un día hablaré de la mejor definición que he encontrado para China, que es el caos disciplinado. Y este ejemplo del GPS es perfecto para ello. Vale, una vez tenemos claro que los chinos no saben guiarse a través de los mapas, subamos de nivel. Los chinos no conocen el mapa de China. Tengo que decir que China es gigante y cuesta visitarla más o menos entera. Por temas de trabajo he visitado más provincias que la mayoría de chinos que conozca. Bueno, que todos los chinos que conozca. Además, me gusta viajar en tren, en carretera, ir de pueblo en pueblo. Y realmente es muy difícil explorar un país como China en una vida. Yo sinceramente no he visitado España al nivel que he visitado China. Me encuentro aquí como si un guiri enamorado de España me contara cosas de provincias que jamás he visitado, igual. Pero es que lo mío ha sido vagancia o dejadez. Los chinos tienen justificación. Si cuentas con un festivo largo al año, en el que además la tradición es que vuelvas a casa, pues aunque consigas evitarla, sueles escoger sureste asiático por temas de temperatura. Hablo del Año Nuevo chino que ocurre entre enero y febrero. O tu trabajo o una vida nómada te lo permiten, o viajar a provincias remotas e inhóspitas en invierno como Xinjiang o el Tíbet resulta misión imposible. Pero no decía que los chinos no conocen China, decía que los chinos no conocen el mapa de China. Además de viajar o no viajar, puedes tener el conocimiento a través del estudio. Es realmente un misterio para mí cómo estudian los chinos geografía, pero he tenido discusiones con titulados universitarios con un extremadamente pobre conocimiento de su geografía, de su propia geografía. Decirle a un chino que eres capaz de colorear un mapa del país colocando cada provincia en el lugar correcto, pues parece que yo que sé, que le estás diciendo que has subido los 14.8000 sin oxígeno extra. Pero volviendo a los puntos cardinales, lo que más sorprende si habláis con un chino sobre la localización de una ciudad concreta de China es lo equivocados que están al situarla desde un punto de vista objetivo. Si tenéis un mapa delante o conocimientos básicos del país, empiezo por lo fácil. Shanghái está al este de China. Todos estaríamos de acuerdo en esto. Pues no, para los chinos, Shanghái es el sur. ¿Cómo? Sí, el sur. Si os hablan de Chengdu o Chongqing, eso para ellos es el oeste. Y si miras un mapa de China, estas dos ciudades están situadas claramente en el centro del país. Claro, a lo largo del tiempo vas teniendo estas mismas discusiones una y otra vez y descubres que todos están equivocados, pero lo que te sorprende es que todos están igual de equivocados. Y ya te hace dudar. Y pensar que si todos los coches vienen en contradirección en la autopista, todos, quizá el que va a contradirección eres tú. Y he ido formulando mi tesis al respecto y la voy puliendo y corrigiendo a medida que me dan un nuevo dato, erróneo según los puntos cardinales, de la localización de alguna provincia.
he encontrado un lugar donde la realidad y su realidad coinciden. Dongbei. En chino significa noreste. Y las provincias del noreste son las que están realmente en el noreste. Heilongjiang, Jilin y Liaoning. Parecería obvio. Te sitúan más o menos Beijing, pero a partir de ahí, si sigues bajando, se tuerce todo. Con respecto al error de situar Chengdu o Chongqing en el oeste, he llegado a la conclusión de que para ellos, en su imaginario, ven solo la zona desarrollada de China, no el territorio. Es como si nos encontráramos en los orígenes del Imperio Chino y el primer mundo termina en Chengdu. Pero claro, es extremadamente ofensivo para el resto de chinos. Más allá de Sichuan, como os digo, aunque sean relativamente pocos y pobres, en extensión son la mitad de China. Pues por empatizar con esta forma de descartar la mitad del país, recuerdo la primera vez que un polaco me preguntó dónde estaba el centro de Europa, y yo le dije sin dudarlo que en Alemania o en Suiza. Y me miró con cara de «no has visto un mapa de Europa en tu vida». El centro de Europa, para la mayoría de europeos del este, está pues entre la República Checa, Eslovaquia y Hungría. A los europeos del oeste, la verdad es que nos cuesta decidir qué parte de Rusia incluimos como europea. Pero da lo mismo. Solo que incluyamos hasta Moscú, o pensemos, o ni siquiera pensemos en Rusia, pensemos en Ucrania y busquemos un punto medio entre el este de Ucrania y Finisterre, qué bonito nombre, pues incluso así, Suiza y también Alemania quedan muy al oeste. A ver, para nosotros, todo lo que suena a antiguos países comunistas es Europa del Este. Y si es este, no puede ser centro. Imagino que nuestro razonamiento va por aquí y no sigue en absoluto las leyes de la geografía. ¿Verdad que ahora ya empatizamos más con los chinos? Me pregunto qué respondería un millennial post-muro de Berlín sobre esto. ¿Dónde está el centro de Europa? Ellos que no han sido influenciados por una visión de Europa del Este y el Oeste, buenos y malos, ricos y pobres. Si hay algún millennial escuchando, o podéis preguntar a vuestros hijos o amigos si queréis comentarlo. Mira, no lo tenía previsto, pero me gustaría saber esto. Sin mirar un mapa, ¿dónde sitúan ellos el centro de Europa? Vale, aceptamos mi teoría de que en el imaginario chino, su país acaba en la mitad de su mapa y que después de varios milenios, solidificando estas ideas en su ADN, todo lo que hay después es poco más que montañas, hielo, desierto y tribus bárbaras. Zonas de las que igualmente no queremos desprendernos porque nos han servido, a modo de marca hispánica, de frontera natural ante el resto de imperios asiáticos durante la historia. Rusos, indios, persas. Pero, aunque aceptáramos esta teoría, ¿qué pasa con Shanghái? ¿Por qué Shanghái está en el sur cuando no está en el sur? Y aquí la bala de que nos pilla muy lejos y que es pobre y poco poblado no nos sirve. Para Shanghái tengo otra explicación. Los chinos han dividido históricamente el país entre norte y sur, y lo han hecho a través de un río. Si os preguntara qué río es, ¿qué me diríais? ¿Habéis oído hablar del Changjiang? Yangtze lo llamamos nosotros. Es el río más importante de China, el más largo de Asia, el tercero del mundo, y famoso por la presa de las tres gargantas. Pero no es el Yangtze, aunque se repita continuamente en foros de extranjeros. Tampoco es el río Amarillo, que quizá os suene a algunos. Es el segundo río del país, pues tampoco es el tercero o el cuarto. Es un pequeño río entre el Yangtze y el río Amarillo que se llama Huaihai. También se divide China en dos por una cordillera, pero simplifiquémoslo pensando en este río. Todo lo que queda encima del río es norte y todo lo que queda debajo del río es sur. He leído en algunos lugares que esta división se puso en marcha durante la época comunista y no es del todo así. La división existía desde hace siglos. Lo que se hizo en la época comunista es usarla como referencia, tomar ese dato, para poder llevar a cabo la instalación de calefacción central en todo el norte y evitar el sur. Claro, era extremadamente costoso adecuar todo el país y, supuestamente, en el sur hace calor.
Claro, como les digo yo siempre, en Shenzhen sí. Pero es que las decisiones de brocha gorda tienen consecuencias. Y lo que nos sucede es que yo, que he pasado gran parte de mi tiempo en China, en la provincia de Zhejiang, donde nos colocamos fácilmente por debajo de 0 grados en invierno, lo que nos pasa es que vienen a visitarte amigos de Beijing, que están a -20, y cuando llegan a nuestra provincia te dicen, ostras, qué frío hace aquí, ¿no? Y os aseguro que da muchísima rabia. A ver, el problema era enorme y es comprensible. Y hablamos de un país en sus mínimos históricos de riqueza. El carbón se ha generado históricamente en las regiones de alrededor de Beijing, como Shanxi, Hebei o la Mongolia Interior. Esto quizá os dé una pista de por qué son las zonas más contaminadas del país. Pero es que trasladar todo ese carbón al centro y sur era un proyecto faraónico. Más allá de duplicar la extracción, hubiera sido infinitamente más costoso y nocivo por una cuestión de rendimientos marginales decrecientes. De esta manera, en el sur, las casas se calientan con aire acondicionado. Una locura, porque el consumo se dispara con una eficiencia nula y todo el mundo sabe que el aire caliente va hacia arriba. Precisamente los aires acondicionados se instalan en la parte superior de las paredes porque tienen como objetivo habitual enfriar, no calentar. Así, en ese sur congelado que nos deja el centro de China, cenamos sin quitarnos el abrigo y tienes los pies permanentemente congelados. La mínima temperatura a la que he estado yo en Kazajstán fue -35 y no he pasado tanto frío como en Ibu, a -5, a -10 grados. Y es una cuestión de... Yo a veces explico lo del concepto de casa, ¿no? Cuando jugábamos, cuando éramos pequeños y llegabas a un banco del parque y eso era casa, ¿no? Y cuando llegabas a casa eras intocable. Entonces, ese concepto psicológico de tener un lugar llamado casa, que vas y te calientas, es fundamental. Tú puedes estar a -35 en Kazajstán, me dijeron que llegaban a -45 sin problemas, y tú sabes que, bueno, que tu cuerpo aguanta unos minutos solo en la calle, eso es verdad, pero psicológicamente sabes que cuando llegas a casa te vas a calentar, tu cuerpo se va a calentar, se va a poner a temperatura ambiente. Cuando te dicen, no, es peor porque caliente, frío, no es peor. Os aseguro que lo peor es que no haya casa. Lo peor es llegar a tu casa y no poderte quitar el abrigo. Lo peor es estarte durmiendo con la humedad en los huesos. El que no haya un solo momento en 24 horas durante varios meses al año que te sientas caliente, eso es muchísimo peor que cualquier temperatura por debajo de 0. Y volviendo a la estrategia, no acabo aquí. En calefacción sí, calefacción no. Ya sabéis que cuando los chinos creen en algo, lo ejecutan sin fisuras. Como el sur es caluroso, según aquella teoría, la estructura de los edificios del sur es extremadamente básica, las calidades dejan mucho que desear, los aislamientos, esas ventanas de aluminio sin juntas donde oyes el silbido del aire entrando. Bueno, para los que no hayáis estado en China y os penséis que os hablo del tercer mundo, no, hablo de gente con un Ferrari en la puerta. Gente que cena en casa sin quitarse el abrigo. Ese es el estándar. El del rico y el del pobre. El rico, eso sí, o la clase media, calienta con aire acondicionado, dilapidando sus ahorros y contaminando para nada. Y el pobre, pues lo mismo sin aire. Pero vamos, hace 5 o 10 años no había un estándar superior de lujo. Ahora empieza a haber estos pisos con suelo térmico que son lo más parecido al paraíso, pero cuesta encontrarlos. Pues bien, como no conocen su propio mapa y Shanghái está al sur del río en cuestión, Shanghái es el sur. Claro, también sucede otra cosa, y es que cuando no estás cómodo hablando de los puntos cardinales, no sabes tampoco deducir localizaciones o ajustarlas. Por ejemplo, si les dices que España está al sur de Europa, te dicen, pero no era Europa occidental. No entienden que puedas estar al sur y al oeste a la vez. De hecho, asociar occidental a oeste y oriental a este sería un shock si no fuera porque estas discusiones se suelen dar en inglés y western viene de west
y Eastern viene de East, que lo facilita todo. Pero bueno, lo de apuntar 2 datos en la localización confunde mucho. No puedes decir que Shanghái está en el centro-oeste, refiriéndote a centro en latitud y a este en longitud. Es una locura. A mí, por ejemplo, si me preguntan dónde está la Mongolia Interior, diría que centro-norte, pero me rebatirían diciéndome que no, que está en el norte. Y aunque su versión es correcta, no entienden que yo estoy ajustando más. A ver, no hace falta decir que estoy generalizando y hay excepciones. Uno de los socios de mi empresa es un tipo que le gusta conducir. Seguía muy bien con mapas y no se adaptaría a este perfil de nivel 0 de capacidad espacial. Pero, ya digo, es una excepción. De la misma manera, como digo siempre, los chinos que tú conoces, en el barrio más desarrollado e internacional de Shanghái, no son el chino estándar. Eso sí sería generalizar errando mucho el tiro. Os quiero contar una cosa. Un día estaba dando una charla a un grupo de empresarios que viajaban a la feria de Las Vegas y tuve que parar, dejar de hablarles del programa que habíamos preparado y darles una charla sobre geografía americana, porque no entendían que Estados Unidos tenía 2 costas y me pedían modificar el calendario para parar en Nueva York en su trayecto de Las Vegas a Los Ángeles. No puede estar muy lejos Nueva York de Los Ángeles si ambos están en la costa. Ese era el razonamiento. Y entonces lo que hice fue un símil, tonto de mí, comparando la geografía americana con la china. Y bueno, no quería dejar de explicarlo, porque quizá os sirva a vosotros, al revés, para entender la geografía china, vosotros que conocéis la americana. Fue un poco para niños la cosa, perdonadme las imprecisiones, os lo resumo para que no se me vaya el episodio. La idea es que de la misma manera que los europeos llegamos a la costa este americana, en China las primeras partes que se modernizaron fueron las del este, que también es la costa china. Poco a poco fuimos copando toda esa primera línea de mar y empezando a modernizar la segunda y tercera línea, lo que en Estados Unidos sería cruzar los Apalaches. Cuando llegas a la mitad del país, tanto en China como en América, encuentras las zonas menos habitadas. Encuentras desiertos, zonas más o menos inhóspitas. Bueno, en China muy inhóspitas. Incluso les hablé del desierto como frontera natural. En China con Mongolia en el norte, en Estados Unidos con México en el sur. Incluso, como pienso que a veces las explicaciones con anécdotas o datos curiosos se retienen más fácilmente, perdonadme la comparativa, les hablé de la construcción de la muralla china en continuación de ese desierto y del muro de Trump. Si os fijáis, con milenios de diferencia y toda la tecnología del siglo XXI, y tenemos los mismos miedos, llegamos a las mismas conclusiones faraónicas absurdas. Es impresionante cómo se puede entender el mundo sabiendo por dónde pasa un río o dónde un desierto separa comunidades. Pues bien, un poco para que me entendieran, la costa oeste americana les puse como ejemplo que China tuviera mar en su oeste. De esta manera, tras cruzar esas regiones inhóspitas, llegaríamos a Xinjiang, tierra fértil como California. Recordemos que a pesar de Silicon Valley, a pesar de Hollywood y de toda la tecnología, la base del Producto Interior Bruto de California es la agricultura. El símil y este detalle me dan sencillos, ya que Xinjiang es también muy conocido en China por sus productos agrícolas. Si a esto le sumas comunicaciones marítimas, comercio, cine y tecnología, ya clavé la explicación de por qué de repente tenemos 2 costas ricas y un centro o medio oeste más o menos deshabitado. De hecho, en su día escribí un artículo, cuando aún lo de la ruta de la seda no estaba en las noticias, que titulé precisamente La conquista del oeste o algo así, no recuerdo. Si lo encuentro lo dejo en las notas del programa. Precisamente hablando de Xinjiang y cómo los chinos Han estaban migrando en esa búsqueda de oro al más puro estilo californiano. En este caso no era oro, eran todas las infraestructuras que ahora conocemos ya como la ruta de la seda, y para que esta región, que es la más occidental del país, ha sido clave. Antes de terminar, quería daros unos cuantos tips de cómo localizar ciudades y provincias en China con básicamente muy poquito conocimiento, 4, 5, 8 palabras chinas, pero se me está quedando un poquito largo el episodio
y creo que sería interesante separarlos para no mezclar temas. Así que lo vamos a dejar aquí. Y sin más, os dejo con una frase sobre la inmensidad de China, del país del centro. Es una historia tan antigua que solo pudo haber ocurrido en China. Gracias y hasta pronto.